Buenas tardes, Aldo, ¿cómo te va? Te saludamos desde Santa Fe. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? Gracias por haberte tomado un tiempito de tu agenda para charlar con nosotros aquí y hablar, darnos tu impresión de las medidas, del paquete de medidas fiscales, tributarias que se anunciaron, que se comenzaron a anunciar ayer por la noche, que van a continuar hoy y que muchos ya la señalan como un paquete que va a ser inflacionario en virtud que aumentan algunos dólares en el marco de tantos dólares que hay en este momento operando en Argentina, por ejemplo el flete, por ejemplo el dólar en ciertas importaciones, al maíz, que va a generar seguramente un impacto en el precio del pollo y el cerdo que consumen los sectores más populares de Argentina. Pero bueno, en principio, para no encorsetar en estos 3 puntos la conversación, nos gustaría saber cuál es tu impresión a priori de lo que ya se está conociendo. Bueno, lo primero que creo que hay que entender es que no ha habido una devaluación, ¿no? Devaluarse, se devalúa, pierde valor, pierde precio el peso. Y en realidad acá se viene perdiendo valor el peso hace muchísimos años, lamentablemente. Lo que pasa es que el Banco Central fija artificialmente el tipo de cambio, el valor del dólar, lo que se llama el dólar cepo, ¿no? El que se comercia dentro del Banco Central, artificialmente bajo, no reconociendo todo lo que verdaderamente el Banco Central, para financiar al gobierno, le está quitando poder adquisitivo a nuestra moneda, que en realidad, para ver todo lo que se está depreciando, devaluando, perdiendo poder adquisitivo a nuestra moneda, lo correcto sería mirar los mercados paralelos, ¿no? Los que se mueven libremente, y no el dólar oficial. O mirar también cómo evolucionan los precios de nuestra economía, donde también vemos perder poder adquisitivo a nuestra moneda. Lo que está haciendo en realidad el Banco Central es, dado que, como viene fijando un valor del dólar, aquellos que le tienen que vender forzosamente a ellos en los dólares, ¿no es cierto?, lo viene fijando muy barato, cada vez menos gente quiere venderle regalado lo que sabe que vale el doble, ¿no? Entonces, lo que ha hecho es a algunos sectores exportadores, les ha dado esto que se llama dólar agro, que le permite comprarle, que le va a comprar los dólares un poco más cerca de lo que verdaderamente valen en términos de pesos, ¿no? Porque uno tiene que imaginarse un señor que trae un dólar, se lo tiene que vender forzosamente al Banco Central, y después, si quiere ir a comprar ese mismo dólar afuera, se lo van a vender, tendría que pagar al doble. Bueno, el dólar agro lo que hace es decirle, bueno, si me vendés ese dólar, la pérdida que vas a hacer va a ser menor. Por otro lado, lo que ha hecho para tratar de desincentivar la compra de dólares al Banco Central, tenía un mecanismo que era, bueno, decirle a los importadores que a partir de hoy, por ejemplo, deberían comprarle los dólares al Banco Central a un valor de dólar mucho mayor, y entonces claramente los importadores hubieran demandado menos dólares. Pero acá lo que hicieron hábilmente es combinar el hecho de tener que querer desincentivar la demanda de dólares al Banco Central con la necesidad de recursos para la campaña. Entonces, a lo que han, en definitiva, hecho es aumentar los impuestos sobre los dólares sobre el dólar oficial, que tienen que pagar los importadores. De esta forma, están pensando que, por ejemplo, van a poder recaudar 1.300.000 millones de pesos, ¿no? Y eso le viene bien porque, bueno, hacia adelante hay una campaña en curso, hay metas que hay que cumplir con el Fondo Monetario Internacional, y se han hecho esta masa de recursos, allí al mismo tiempo logrando lo otro, ¿no? Logrando que haya menos gente intentando comprarle dólares al Banco Central. Y va a tener costos en términos de algunos precios, como bien mencionabas vos, porque el dólar agro, aquellos que
puedan vender ese dólar para vendernos a los argentinos, nos van a pedir más pesos, y por el otro lado aquellos que importen a estos nuevos valores de dólar más impuestos también nos van a pedir más pesos a la hora de vendernos esos bienes, ¿no? Aldo, aprovecho que lo explicás con mucha docencia el tema. Si liquido los dólares de la cosecha, liquido digo como Estado Nacional, liquido los dólares de la campaña de la cosecha durante 2023 a el precio que se fijó, que se anunció que va a estar este dólar agro, ahora también yo tengo que retener esos dólares comprándolos. ¿De dónde saco los pesos? ¿Tengo que emitir? ¿No me va a generar, por otro lado, un proceso inflacionario? Bueno, lo que hacen muchos productores en realidad es, una vez que le venden sus productos y cobran los dólares, directamente compran insumos, por ejemplo, y precompran insumos para ahorrar en aquello que van a necesitar el día de mañana, o granos para sembrar, ¿sí? Y muchos otros lo que hacen es directamente van y compran dólares a los mercados paralelos. Por eso yo te decía hace un rato, ¿no?, de la injusticia de un señor que realiza todo un esfuerzo, toda una inversión para producir algo, y que cuando tiene que ir a venderle ese algo, lo que recibió por ese algo, esos dólares, resulta que le pagan la mitad de lo que verdaderamente vale. O sea que si quisiera ahorrar en dólares, en vez de quedarse con sus dólares, como que le pagaron por sus productos, se los tiene que vender obligatoriamente al Banco Central y salir y pagar esos dólares, recuperar esos dólares pagándolos al doble, con lo cual termina cobrando o teniendo la mitad de los dólares que efectivamente ingresó del exterior, ¿no? Pero son los mecanismos que hoy utiliza cualquiera de los productores para ahorrar. O ahorra en producto y decir que no le vendió entonces dólares al Banco Central porque se los quedó en los hilos, o ahorran insumos, ya sea granos, fertilizantes, o si no va a comprar dólares en los mercados paralelos. Claro, claro. No sé si está bien la palabra mantener la cosecha ensilada en los hilos. ¿Representaría un negocio a corto plazo o no con estas medidas? Entonces, te escucho bastante mal, discúlpame. Estoquear la cosecha en silo bolsas en un año electoral como este, ¿pensás que es una buena estrategia o no para el productor o para los grandes pools que están en el negocio? Mira, depende de cuánto puedas estoquear ese grano, ¿no? Si me decís que lo vas a poder estoquear hasta el año que viene, después de que seguramente un futuro gobierno unifique el tipo de cambio, probablemente te diga que sí. Lo que pasa es que lo más probable es que buena parte de esos granos, ¿no?, que vos podrías guardar en silos, lo necesites vender en el futuro para hacer para sembrar, por ejemplo, o para cosechar, ¿no?, o para fertilizar, o para vivir incluso, ¿no? Entonces, en ese sentido, si es tus necesidades de los próximos meses, yo creo que las deberías cubrir vendiendo ahora y comprando dólares, ¿no?, o insumos, porque lo que hace interesante, por eso es que venden más cuando existen estos dólares soja o estos dólares agro, como el que está ofreciendo ahora el gobierno, es que lo que hace es achicarte la brecha de pasarte a el dólar verde, ¿no? Entonces hoy no es que estás vendiendo 260 el dólar, sino que vas a estar vendiendo a 340, que es mucho más cerca de los casi 490 o 500 que están cotizando los dólares blancos, ¿no? El dólar blue hoy está por arriba de los 500 pesos lejos, pero pasarte a dólares blancos hoy te costaría cerca de 500 pesos, ¿no? Casi el doble del dólar
oficial. En cambio, de esta forma, con 340, 350 pesos de dólar agro, achicaste un montón la diferencia, lo achicaste 100 pesos, ¿no? Así que por ahí te convendría hacer este pasaje, porque por el momento creo que va a ser la brecha más pequeña que vas a tener como para pasarte a un dólar de verdad, ¿no? Para brechas más pequeñas vas a tener que esperar un cambio de gobierno y a una unificación cambiaria en donde te van a pagar lo que verdaderamente valga el dólar en el mercado. Aldo, ¿cómo le va? Sergio Ferreira es mi nombre, buenas tardes. Buenas tardes. Aldo, una consulta que tiene que ver con quizás una pregunta que pueda llegar a ser contrafáctica, pero ¿hay alguna situación en un país anterior que haya sido también base para la aplicación de estos métodos que tiene el Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo ha ido en esos países? Y si no, en esa misma situación, reformulo la pregunta, ¿cree usted que, según su criterio, estas medidas que se están tomando pueden redundar en un beneficio para las arcas o para la forma de guardar divisas extranjeras en Argentina? Por parte del Estado, obviamente. Mirá, acá el problema en realidad es que la Argentina viene tratando de sostener un cepo que si uno mira la historia de nuestro país nada más, ¿no? Porque también podríamos mirar a Venezuela, que en 2003 aplicó un cepo y hace 3 años terminó estallando ese cepo y estuvieron 2 años en hiperinflación, ¿sí? Actualmente más del 80% de los venezolanos está en la pobreza. Nosotros en el pasado hemos tenido 22 cepos, 21 de esos cepos intentamos sostenerlos en el tiempo, como son una máquina de perder reservas, ¿sí? de despilfarrar reservas, los cepos terminan quebrando los bancos centrales y llevándonos, como nos llevaron en esas 21 ocasiones, a tremendas crisis cambiarias y monetarias. 3 de esos cepos en su quiebra nos llevaron a las 3 hiperinflaciones que tuvo la Argentina, para que se den una idea. Con lo cual, claramente hacer lo que estamos haciendo en este momento y de 2019, que es intentar sostener este cepo, ya sabemos cómo va a terminar con una crisis cambiaria y monetaria fenomenal, muy probablemente con una hiperinflación, y lo que viene haciendo en realidad el Fondo Monetario Internacional es de alguna forma financiando a este gobierno para que este esquema no termine estallando, ¿no? Fondeando al Banco Central, ¿no? Que se despilfarra las divisas después, pero le da nuevas divisas para que se pueda seguir sosteniendo este cepo sin un estallido, en la expectativa de que el futuro gobierno va a empezar a hacer las cosas bien y se va a salir, ¿no? El año pasado nos dieron entre todos los organismos internacionales más de 6.000 millones de dólares para fondear al Banco Central y por arriba de los vencimientos, ¿no? Así que era para fondear al Banco Central, no para pagar deuda. Y bueno, y hoy estamos con un Banco Central que está absolutamente quebrado, no tiene divisas propias y está usando más de 7.000 millones de dólares de divisas ajenas, entre ellas parte de los encajes de los depósitos en dólares que nosotros tenemos en los bancos, y eso es insostenible. Si no estuviera la expectativa en este momento de que el Fondo Monetario Internacional va a volver a fondearlo, a ponerle recursos, divisas adentro a nuestro Banco Central, en este momento ya tendríamos una crisis cambiaria y monetaria. Lo que pasa es que claramente este gobierno no tiene voluntad, ¿no? Piensa que este cepo se puede sostener y bueno, hoy lo único que le queda al Fondo Monetario Internacional como opción es decir, bueno, acepto que tomen las medidas que sean necesarias para hacer cierto ajuste en términos de no despilfarrar tantas reservas y cierto ajuste en términos fiscales, le doy la plata a la expectativa de que venga un gobierno más razonable a partir del 10 de diciembre. Y conste que cuando hablamos de ajuste, miremos quiénes están haciendo los ajustes, ¿no? Los que pagan impuestos, no el gobierno nacional. Los jubilados, ¿sí? Los de los planes asistenciales y aquellos a los que me parece muy bien, como a mí, nos están sacando
los subsidios a las tarifas de servicios públicos. Del lado de ellos, ajustes no se ven. Particularmente, ¿a qué te referís con ellos, Aldo? Y el gobierno sigue malgastando en gastos que tienen que ver más con mantener la política y no donde debería gastar la plata, ¿no? Bueno, eso es histórico, eso es algo que creo que como sociedad tenemos una deuda ahí, exigirle a nuestros políticos que reformen el Estado. Hoy tenemos un Estado que en realidad a los que le sirven es a las corporaciones políticas que medran y financian la política con él, a las corporaciones empresarias que también parasitan semejante gasto público, a los sindicatos. Pero si uno se pone a ver de las funciones que le ordena la Constitución Nacional que cumpla para con los ciudadanos, todas esas, si yo te pregunto, me vas a decir, y no, prestarlas bien no las están prestando, ¿no? Entonces, y ahí es a donde se hacen los ajustes, donde nosotros deberíamos estar recibiendo lo que corresponde en términos de servicios por las funciones que tiene el Estado, ¿no? Gracias, Aldo, por tu tiempo. Muy buenas tardes. Muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Hasta Muchas luego. gracias.